Ah, 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 pelotas ahí. A ver, bienvenidos a este podcast mega incierto, donde los factos se tiran al azar y no sabemos qué decir. Pero bueno, no es así. A continuación presentaremos un tema un tanto picoso, referido a lo que es el racismo. Mis estimados compañeros, Esa parte la cortas, por Veces favor, ¿ya? tengo que decirte que Esa parte la no cortas. vamos a hablar de racismo, maldito. ¿de qué es? A ver, ¿por No, qué crees esa que parte la justifica que cortas. les Como el buen interese? librero agarras un pedazo del No voy video a del video. cortar nada, maldito. Tú Apágalo sigue hablando. entonces, carajo. ¿Por qué crees que surge la creación del otro a través de la historia, mi querido Jesus? Ahora sin leer. ¿Por qué? Dime. ¿Hay un otro realmente? Depende. ¿O son conceptos que generamos? A ver, si nos vamos a la definición, a una definición un tanto ambigua, el concepto del otro podemos identificarlo desde el surgimiento del hombre, pero también desde los primeros, ¿cómo sería? Ah, desde los primeros aprendizajes del ser humano. O sea, me refiero desde cuando uno es bebé. Uno cuando es bebé tiene que aprender a reconocer la diferencia entre dos cosas. Y parecerá raro, pero un bebé, incluso hasta los 5 años, le cuesta un poquito acostumbrarse a... La cosa es que tiene que identificar eso. La cosa es que tiene que diferenciar entre otra cosa, círculos, números, palabras, letras, sílabas, y tratar de, ¿cómo se llama? Amarrarlo todo, enrollarlo todo para que salga algo. Sin embargo, cuando nos referimos a personas en términos del otro, no sé la verdad. A ver qué dicen ustedes, mis ¿Cuál es estimados. su posición, Divago? ¿Dices que los niños no son personas? Ay, no seas pues, estoy hablando del aprendizaje, ya no me metas a mí con esto Me ahí, estoy muy desde atrás, uno ya me mano, estás está metiendo, mal. y alguna vez lo dijo, Esa parte también me la ah, cortas. alguna No vez lo voy a dije, no cortar metas nada, palabras en mi maldito. boca, cualquier De cosa menos principio a fin palabras. lo voy a poner. Midan sus palabras, señores. Pero ya me olvidé lo que iba a decir. Ah, ya, espera. Cuando mencionamos la palabra otro poderoso Jesús, ¿qué se te viene en la mente? O sea, ¿cuál es la primera imagen que se dibuja en tu imaginación, imaginario, en el cerebro? Lo que sea. Buena idea. A ver, yo me estaba refiriendo a eso de los niños con la idea de diferenciar. Entonces, por ahí quiero partir de que nosotros, como seres humanos, diferenciamos a las personas por naturaleza. Y aquí viene lo curioso, que es- mientras más aprendemos sobre el otro, sobre las diferencias, más encontramos diferencias, más los alejamos o más nos separamos de nosotros, podría decirlo, podría decir. A eso más o menos me refiero. Ya, pero Claro, no, no es tanto a qué te en un refieres, concepto sino básico. Por ejemplo, que no, no te he yo soy preguntado parroquiano, conceptos, hermano. tú eres divago. Los nombres ya nos diferencian y por lo tanto tú eres otro. No soy yo, no eres yo, eres otro. Eso es lo que yo podría pensar. La primera imagen que se me viene del otro eres tú o otras personas que no son yo. Esa es la primera imagen que se me viene. Señor Ya. Jerónimo, usted. Y eso es lo que estás, a ver, un ratito, y eso es lo que estás comentando, todo ese argumento que estás diciendo, ¿cómo podrías aplicarlo, cómo podrías identificarlo a través de la historia? A través de la historia. Pues claro, porque mira, recuerda que ya has identificado al otro. Ahora, Ya hemos conceptualizado un poco más al otro, ¿no? cómo lo identificas a través de la historia? ¿Cómo lo conceptualizas tú? A ver, yo lo conceptualizo como cualquier otra Digo, persona para... que no sea del De, yo, de- como cualquier otra persona que no sea del yo, pero que está en la misma sincronía. Por ejemplo, por ejemplo, a través de la historia podría ser misma tribu, misma religión, un ciudadano, o siendo subyugado a un reino.
un grupo con el cual sentirte identificado, digamos. Pero un identificado hasta cierto nivel, porque también está el otro que no pertenece al grupo. Ya. Hay que, bueno, entender primero un concepto. No es lo mismo el aprendizaje, bueno, y la biología misma, como indica mi compañero Jesus, que se Claro, genera, claro. sino también lo que enseñamos, lo que compartimos con los niños. La separación y diferenciarnos del otro es algo que nos enseñan en realidad. Y aprendemos, notamos en la sociedad. Cuando un niño cristiano se encuentra con un musulmán o budista y tal, ¿no? Esto se Pero empieza a ¿dónde conocer. diría, dónde, a ver, aquí ¿Me arranco. ¿Dónde permites, dirían me permites ustedes, hablar, por dónde, favor? dónde o cómo dirían ustedes que surge, podría haber surgido esto? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo pudo haber surgido El esto? concepto yo creo que surge en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, Sí, porque no, tenemos relatos en el ejército francés de un general negro, bueno, el ejército napoleónico, donde había un general negro, donde no hay todavía el concepto de racismo, pero ya para ese tiempo América está independiente y se veía al negro como como alguien, ¿no? Como, no un hombre, un objeto. no, Igual en las Américas y algunas colonias inglesas, digamos. ¿Qué dijiste? ¿Que para el siglo XVIII ya América está independiente? No, para finales del siglo XVIII. Ah, ya. ¿sabes? Pero, pero Me habéis América preguntado de viene, cómo podríamos ubicar esta diferenciación del otro a través de la historia. Yo diría mismo desde el surgimiento mismo de la división de trabajos por habilidad. O sea, ya yéndome más atrás del siglo XVIII, yo no creo que la diferencia del otro. no, es que hay O sea, conceptos básicos. de Por repente ejemplo, me di cuenta de que este es de otro color que yo en el no, siglo es que XVIII. No es así la cosa. O es sea, por detalles en realidad. Es, por ejemplo, pensamos que los argentinos son narizones o que los peruanos viven en los cerros y todos son marrones, que, o sea, que es mentira. Güey. sí, pero a lo que yo voy es de que eso no Eh, surge, no surge así, sino más bien no de crea- ya tiene su precedente principal o antecedente puede ser esa división de trabajos, división de jerarquías, adquisición de poder, religión, o sea, hay miles de factores que al parecer nos obligan a, ejemplo, a separarnos, a diferenciarnos que este grupo es yo, este grupo somos hace un tiempo nosotros y el otro grupo vi es otro. una clasificación de Inglaterra que hizo a Europa, a la Europa, bueno, a toda la Europa continental, ¿no? Donde clasificaba franceses, españoles, ingleses, rusos y todos, según algunos conceptos físicos y psicológicos. Por ejemplo, que los austrohúngaros eran cobardes por naturaleza, ¿no? Y los italianos eran avaros, franceses eran, ¿cómo decirlo?, gallardos, pero malos combatientes, algo así. Se hacían estos conceptos para separarlos del imaginario inglés, ¿no? De la opinión de Inglaterra como un imperio mundial. Igual ocurre en la Segunda Guerra Mundial cuando se da una clasificación racial para elevar lo que es la raza aria. Eh, digamos, una raza superior al resto. Pero estos conceptos surgen por, por envidia, podríamos decir en el caso de Alemania, ¿no? Hacia los judíos. Porque los judíos no son una raza como tal, sino una... mm, ¿cómo decirlo? Una Esta clase- diferencia surge esta, digamos, envidia o digamos religión o cultura, ¿no? claro, es algo cultural, religioso. Mr. Pero Divago y Mr. Don Genaro Valdés, ¿qué opinan ustedes de eso? encuentras diferencias no solo entre los estados, sino dentro de ellos también. Sí, 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 ¿qué opinan ustedes, Mr. Jerónimo y Valdés y Mr. Genado? No, era Divago, ¿no? Yo creo que las diferencias del otro surge a partir de la razón. Incluso los animales reconocen
a aquellos que no son de su especie. Ahora, cualquier otra sistematización de ese tipo de información o sea, lo que hagas con la información que tienes ya depende del entorno social. Sí, sí. Y es curioso que lo mismo pase, creo que en un video anterior habíamos hablado de que los griegos, los macedonios, eran igualitos casi igualitos a los griegos, a los atenienses, a la Hélade, pero no los veían como iguales, los veían también como bárbaros. Como incivilizado, diríamos. Sí, 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 a pesar de Cierto, concebir la misma cultura. Pero eso también te permite, ¿cómo decirlo? Expandirte, ¿no? Con con el propósito de decir, vamos a civilizarlos. Y por eso vemos tantas guerras de conquista. Creo que es pero un, también puede ser, pero también puede ser un motivo para crear una frontera en el imperio. Como por ejemplo, mira, en el Imperio Romano existió el muro de Adriano. Sí, Si se hubieran querido eh, expandir más allá, no lo hubieran creado. bueno, en realidad lo intentaron. Sí, pero no lo consiguieron. Pero Ya, el mismo propósito de que exista el muro de Adriano es una muestra de que el otro tiene que estar separado, no siempre tiene que estar integrado en el, en el mundo civilizado, por así decirlo, ¿no? pero Por ejemplo, Roma, mira, y no solo sucede también en Roma, también sucedió en el Imperio de los Incas. sí, La crónica de Guamá de Ayala dice que los incas no se expandieron hacia la selva porque allí había gente que era un poco indecente y que comía carne humana. Entonces ellos no querían mezclarse con ellos y no se expandieron. ¿La ves? Es lo mismo. Ayala pone a la selva como una frontera, como la frontera del imperio de los incas. pero Roma se expande hasta Bretaña. Y es, Que bueno, los tengas lo mismo dominados, pasa con la colonización americana. explícate. Vemos una cruzada, ¿no? Por civilizar, por cristianizar al mundo, por llevar la palabra del Señor y así expandir un imperio. Pero no vemos el racismo como tal, sino una Ah, igualdad hablas de entre... España. Sí, 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 Hablas del continente americano. claro. Sí, podría decirse casi lo mismo, pero distintas, porque Ok, no, porque ellos no claro. sabían la Una existencia, pregunta pues aquí. En la conquista de América, la población de los territorios que conquista España es muy superior a la que termina conquistando Inglaterra de Norteamérica, ¿no? legal, mira, a ciencia cierta, no se sabe cuánta población había en América antes de la llegada de los Ya, pero sí españoles. había ya civilizaciones, De que había población, sí había población y registro o sea, registros de grandes asentamientos humanos, pero pero sí había, no hay números, pero o sí sea, había lo que existe son ciudades, estimaciones. civilizaciones ya preexistentes Claro, antes, o sea, hay con registro, síntomas, por lo que digo. claro. Esto no sé, no fue quizás un motivo para evitar una masacre, como si son No. muchos y no podemos matarlos a todos. Entonces, en todo caso, son los otros, son nuevos, ¿no? Son personas que no conocemos. En todo caso, son muchos, no los matamos, sino hay que llevarlos, hay que cristianizarlos, civilizarlos. ¿Se podría entender así?
Sí, claro, sí se debía, claro, se puede entender así porque existe un momento o sea, refiriéndose a América, ¿no? Al continente americano o a los futuros territorios españoles, que es la duda indiana. Es ahí donde se planteó lo que tú mismo estás diciendo, pero solo se planteó a los naturales del continente americano, no negros, no para los esclavos, claro. no para los esclavos. Naturalmente vienen de África, en realidad, eran mayoritariamente africanos. Y tenemos también relatos, ¿no? Que en el norte de África se capturaba europeos y se les hacía esclavos. Claro. Entonces, la cuestión del otro existe en el mundo entero. Eh, y eso, pero esto se eleva, ¿cómo decirlo? Lo domina el más fuerte siempre. Porque si no fuera así, no habría reparto de África. Pero pero el concepto de el otro existe incluso para el que es fuerte y para el que no lo es. Sí, sí. Por eso te Entonces, hablé de la clasificación racial de Europa que hicieron los ingleses en 1900, que aún siendo todos fuertes, siendo todos pares, se clasifican entre ellos para diferenciarse, ¿no? Pero ven al mundo ya con otro concepto, ¿no? África, por ejemplo, es repartida y creo que el lema para repartirse África es civilizarla, ¿no? Vemos eso en Leopoldo II de Bélgica, que habla de civilizar el Congo, mejorar, hacer escuelas y todo, ¿no? Pero vemos lo que hace en este país. cierto, claro, sí, hay varios puntos interesantes en lo que tú estás diciendo. La idea Y principal ahí, es cómo el otro ve, bueno, en este caso, cómo el hombre europeo ve al otro, ¿no? Cuando llega a estas tierras nuevas. Yo diría que la primera impresión que tienen es un tanto de temor. No, pero no temor, no temor por que lo conozcan, sino más bien a lo desconocido, porque existen trabajos que hablan sobre este miedo de europeo a lo desconocido, a las aguas nuevas, a territorios lejanos, obviamente con este miedo a la muerte. Pero bueno, el punto es de que este primer impacto habrá sido de temor y por algo llevarán armas, pues, armas para tratar de no, someter. eso de llevar armas es justificado, estás yendo a un lugar que no conoces, Sí, 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 es como es efecto, ¿no? Es un efecto. claro. Mm, Pero si hablas de miedo al otro, siempre va a existir este, ¿no? Y siempre miedo a que el otro te haga algo, porque no piensa como tú, no es igual que tú. Y ese miedo ha hecho que se cree todo un imaginario con respecto al otro, ya sea dotándolo de aspectos físicos o capacidades diferentes, ¿no? Claro, claro. Al o uno. denigrando también. También Claro, puede, también se puede denigrando en utilizar, cualquier tipo. también se puede utilizar una especie de apodo o estigma o algo así. Mira, si ya en Europa ocurría eso en 1400 o incluso más antes, porque recordemos que Vasco de Gama también hace su propio rumbo con llegar a la India y Cristóbal Colón, está mal, esto es literalmente, te soy sincero, es muy fantástica esta historia del descubrimiento de América, un Pero continente completamente nuevo, el otro nunca, con nuevas cosas, nuevos habitantes y nuevas cosas. Obviamente tiene su lado malo, sin embargo, hay que intentar entender esto como un acontecimiento histórico. Vasco de Gama es un integrante de la lista de viajeros que con sus relatos ha ayudado, o sea, no intencionalmente, obvio, ¿no? Pero ha contribuido a que se cree a la identificación de la persona de otras regiones. Y la mencionó a Vasco de Gama, yo podría mencionar también a Marco Polo, Ah, justo, me con su agarraste así. viaje, como Marco Polo y siempre, su viaje a la como China, ¿no? su Con, viaje por su viaje por Asia, sí, sí, sí. partiendo desde Venecia.
Aunque Mira, él no viaja solo, ¿no? incluso nos Llegando allá. podemos ir más atrás, con Heródoto de Halicarnaso. Cuando Y Heródoto de hay muchos Halicarnaso hace su propia atrás también. historia, ¿cómo inicia esto? Con la descripción, ¿no? Con la descripción, encuentras las diferencias y se asombran, ¿no? La característica principal que tienen estos aventureros, por así decirlo, es que se asombran, ¿no? Les, Ujú. les gusta Se lo que asombran porque encuentran. ven actitudes en las personas que diferentes del mundo o de lo civilizado que ellos conocen. Entonces, la impresión de ver al otro hacer otras cosas que tú normalmente no haces en tu casa, por así decirlo, es lo que ha llevado a toda esta difusión de otras personas, ¿no? Que un poco raras, por así decirlo. Mm, Otro sí, sí. viajero también sería el viajero chino, que no recuerdo el año, pero viajó por todo lo que es por el Océano Índico y llegó hasta la Meca y un poquito más de esa zona Ya, por una Arabia. de las exploraciones chinas que Ah, llega, sí. Sí, creo. fueron Ta- varias. Ujú. También en el siglo XIX, creo que en el siglo XIX fue, ¿no? Que un japonés viaja a España, ¿no? Para establecer relaciones diplomáticas con el rey. Ah, no, lo de los japoneses es mundial en realidad en el siglo XIX, Sí, porque claro. busca salirse o sea, busca evitar la colonización europea y se abre al mundo para conocerlo, ¿no? Para sacar lo mejor de ello, del mundo y así mejorarse. Por eso es que Japón a finales del siglo XIX y inicios del XX es una potencia mundial ya ha derrotado a Rusia. Hace eso por necesidad, porque ve que Europa le va a caer encima y los imperios del mundo le van a caer encima, ¿no? Le pueden repartir como le Adel- pasa. Adelantándose a Japón entonces, Claro, a lo porque inevitable. es que ve que esto pasa en China. Japón es una isla más pequeña, con menos población, y obviamente le va a pasar eso tarde o temprano. ¿A qué te refieres con que se adelante? Ya había presencia cristiana en lo que, y No, o sea, europea y que sí portuguesa había, en Japón. pero en Japón se veía esto con, ¿cómo decirlo? Como cerrados al mundo. Si me Ah, acuerdo, ya, era, como una resistencia, sí, pero no es que no estaba con no, influencia pero, o sea, europea. es que no era parte del mundo, en realidad. Era aislado. Era como China, la China que se creía superior al mundo y le caen las guerras del opio y todo esto y la humillan, ¿no? China destruida. Egipto Se, también. sí, pero Egipto es más en el pasado, digamos. Japón entiende que esto le va a pasar tarde o temprano. Y es un estadounidense que abre esto, un comodoro, que llega acá a una flota y dice, o ustedes se abren al mundo o va a pasar algo, ¿no? Porque Mm, querían comerciar con los japoneses. Y Japón entiende, ve su debilidad ante el mundo. Ve que ellos pueden fabricar armas, pueden hacer todo esto, pero el mundo es más fuerte. Es el Europa es más fin, fuerte. Sí. Y es el ahí pasa fin. lo de la restauración Meiji, que ve que hay que hacer un montón de reformas, hay que destruir el antiguo sistema y adaptarlo con su propia cultura y agarrar lo que tenga el mundo, lo mejor del mundo, para que Creo que también se hasta fortalezca. ese año tenía una especie de pseudo feudalismo, ¿no? Con los Claro, claro. samuráis, creo. Sí, sí, sí. Y Japón Incluso sí, sí. varios se suicidaron. Ah, no, la claro, palabra prohibida. La guerra No, Boshin sí, creo que pero era, ¿no? Boshin, la guerra se Boshin, fueron a Shinsengumi. otro mundo. claro, claro. Y esto lo consigue en menos de 30 años. Es un súper Cierto, rápido, porque conquista a Corea, vence a China en la Primera Guerra. pero Sí, si te das cuenta, en todo este relato de Japón, la identificación del otro lo ha hecho a modificar algunas cosas para que no se vea tanto perjudicado. O sea, es como que es como al revés, ¿entiendes? ya, pero es que era por necesidad en realidad. Claro, pero claro, ¿no? O sea, los motivos van a segundo plano, No, pero es donde se invierten pues las cosas. es que vemos que a partir de este punto Japón entiende, bueno, después, ¿no? Después de derrotar a Rusia, se ve como el fuerte, se ve como la Alemania nazi de Asia, se ve como, ay, perdón, se ve como un país La palabra superior, prohibida. superior a cualquier otra nación asiática Toma. y de igualdad en condiciones raciales a Europa, ¿no? Cierto. Quizás esto lo hace firmar con Alemania e ¿Podríamos Italia. ordenar esto? ¿Cómo podríamos ordenar esta?
creación Yo creo del que otro a través de la historia. los lugares Los viajeros populares, podemos ordenarlo a través de los libros y la escritura. ¿dónde se rompe este concepto del otro? No No, es no es igual que a se mí, rompa, no pero es que se rompa. no, se rompe, porque tú mismo se hace mención de Marco Polo, y Marco Polo era un comerciante, y no vemos guerras entre Asia y Europa, quizás por la distancia también, pero no unas guerras de colonización, ¿no? Como tal, sino guerras entre civilizaciones. Es que mira, la guerra es otro concepto también. La guerra es otro concepto. Es diferente hablar sobre la guerra, porque la guerra no surge porque, eres diferente a mí, y pum. No, no, no. Pero es que La guerra tiene toda una complejidad por detrás. es Por que ejemplo, es parte de. recursos económicos. Puede ser parte. Es más, incluso diría yo que es lo mínimo, debido al uso político que se le puede dar, debido a que tienes que utilizar, atraer tropas, conseguir Y más la tropas. colonización, En la colonización, la guerra también está presente. La guerra, tribales, también intentamos esto de la colonización como un momento de supervivencia. vemos como algo O un fuerte, momento de porque supervivencia, pero que se invierte en en el ejercer reparto de en África, una idea, de ¿cómo se llama? De que entra, pero también hay resistencia a estos cambios. O sea, exacto, siempre cuando entra algo nuevo, cuando hay un cambio, un cambio en la historia, pero de una región en concreto, siempre va a haber aquellos que se someten y aquellos que resisten a esto. pero si Y vemos esto, un mundo, y ahora, mira, podríamos decir de que, claro, esta resistencia es porque, es diferente a mí, pum. No, 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 pero también hay personas que se someten o que continúan y que se adaptan, ¿no? Esto también está muy ligado a pero esto de si la vemos supervivencia. Yo, un yo no quisiera, mundo, yo no un quisiera mundo relacionarlos distinto, mucho. vemos un mundo distinto que cae sobre otro y quiere dominarlo, quiere apresarlo, ¿no? Quiere conquistarlo bajo un concepto de civilizarlo. ¿Cómo lo ves en todo caso tú? Porque eso es lo que pasa. Vemos que Etiopía, por ejemplo, resiste a la colonización italiana, y Etiopía debía ser de Italia, pero Etiopía resiste y Italia no termina conquistándola. La jamás conquistada, ¿no? Sí, sí, que El termina cuerno cayendo de recién África. hasta la guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial, recién termina cayendo. Ujú. Mm, Esto pasa, o la sea, idea de los bárbaros, ¿no? siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque necesitas expandir, necesitas recursos, ellos tienen población que explotar, ¿no? Es algo de beneficio en realidad. No es solo expandir Pues con el tiempo tu vas cultura a y crearte tener más. Es que con el mira, tiempo vas a mira, tener que necesitar Y, del otro. y al es que mira, dominarlo, un caso, mira, es que al justo dominarlo también, ves al otro como un distinto, ves como alguien débil, sí, lo puedes ver como sí, alguien débil. esta idea de la Tienes que colonización, verlo ¿no? como alguien débil, weón. Solo David estaba tan loco de enfrentar a Goliat. Sí, sí, sí. Y Pero eso aún así Claro, lo también, también veía está como esta parte pequeño, del porque se supone que su Dios desconocimiento. era superior. es que de ahí Necesitas la parte, idea de que eres superior al otro para si me vas a intentar decir que someterlo. la guerra no es Lo parte mismo del también pasa concepto, con el sí es faraón y parte, Moisés. exacto, y hay una guerra. Es que la guerra es parte principal, y dominar lo otro es guerra. La guerra es un factor. Es que mira, la dominación del otro no se da porque, el Jesus ya lo ha dicho, la dominación del otro no es porque sea el otro, es porque encuentras en el otro algo que te va a beneficiar, algo que ¿Ya? Puede consideras ser, debe pertenecerte a ti, y es por eso sí, que vas O en este algo que caso. necesitas. O algo sí. que necesitas. En tal sentido. Y el único motivo para no conquistar al otro es que es igual de fuerte que tú. Mm, Y ahí lo ves como un igual, en Mm, realidad. es que ese es un elemento más de disuasión eh, que de bondad, o sea, no, Exacto. no respeto, no es que no lo conquisto porque lo respeto, No, no, es no, porque lo conquisto ves como un porque igual, digamos. me va a sacar la mugre. Exacto. Pero si ves a alguien débil, alguien que está en otra parte del mundo, pero es mucho más débil, lo vas a querer conquistar. Sí, pero mira, fíjate también en Solo esto si de eso, tiene que, algo que te conviene o que quieres, sí, No, pero de porque también el todo. simple mira, hecho de querer hacerlo ya pues estás cagado de la cabeza, feo.
Sí, pero también mira esto, te estás centrando mucho en el ataque o la conquista de otro pueblo, por así decirlo, de dos naciones que se enfrentan entre sí. Por ejemplo, los Hutus y los Hutis creo que están en Claro. Ruanda. Ya, pero ¿qué me dices ¿Cómo, de cómo? aquellos, pero qué me dices de aquellas diferencias que se encuentran dentro de una sola nación? Yo traigo un ejemplo, este de los cristianos y que se encuentran dentro del Imperio Romano. No, te lo dije al inicio. Las naciones también tienen sus propias diferencias culturales. El punto que quiero llegar es que este conflicto entre diferentes naciones o este conflicto entre diferentes rasgos o diferencias no será solamente en guerras, sino también puede darse por otros motivos. Y es más, no se puede dar solamente por cuestiones económicas. Otro factor puede ser el social o el religioso. Recuerda esta idea del cambio y de los cambios y las continuidades en la historia, con esta idea de la resistencia y la adaptación dentro de la misma. ¿Cómo? ¿Cómo? No me entendieron La la pregunta, resistencia pero cultural. No, no te he entendido. la parte cultural. ¿A ah, eso te refieres? mm, sí, 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 no, me refiero más bien a esta parte de los cambios y las continuidades. Ay, he perdido la idea, no sé cómo. Porque si Es- vemos, o sea, si tú ves diferencias entre las naciones, sí hay muchas diferencias en su interior. España, por ejemplo, tiene un montón de sí, sí, sí. idiomas, un montón de regiones y todas son distintas. Y hay No, conflicto. el español de Pero España es no es que tan tú estás español. confundiendo, pero es que estás confundiendo nación con territorio. Por eso es que estás diciendo, ay, hay muchas lenguas, hay muchas naciones, hay muchos Sí. cristianos, hay muchos romanos. Pero ¿tú crees que dentro de España se ven como iguales entre todos? Mira, No, ni siquiera en ¿Quién? Perú ni hay lo siquiera, mismo. ni siquiera en Pero, ni el siquiera, Perú es el peor país para hablar de eso. Por esto te pongo el oye, ejemplo de oye, España. oye, oye, oye. Oh, Ya, España mejor cálmate, dice. cálmate, 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 Pero ¿por qué menciona pero el Perú? No entiendo. cálmate, Ya, cálmate. ya. A ver, es tácito decir de que todos los países en el mundo, incluso a través de su historia, tienen sus propias diferencias. Tienen diferencias como tal. Y eso no está mal. No está mal. Más bien, se debería abrazar más estas diferencias. Comprender de una vez por todas de que la sociedad es heterogénea. O sea, hay diferentes personas. Hay diferentes personas con diferentes formas de pensar, diferentes naciones, No, diferentes cosas. ninguna persona piensa igual que otra. Totalmente de acuerdo. Sí, pues, Incluso, entonces mira, se debe de incluso aceptar eso. dentro de este grupo, incluso dentro de nosotros, podríamos decir que ninguno se ve igual al otro. No, Entonces, si totalmente. no Ay, no lo creas, hacemos, futurista. si no lo hacen los seres humanos como individual, ¿qué te hace pensar que lo van a hacer en grupos? Es peor. Es peor, Sí, totalmente. y la historia ya se encarga de hacernos hacernos únicos, Y lo único, hacer algo en común, claro, y hacer lo algo común. único que nos mantiene la calma, por así decirlo, es la diplomacia. Y La, claro, la, cuando se trata de la, un conflicto. no, Mira, no me la idea refiero a un principal, conflicto, sino me refiero a todo, cuando hay conflicto y cuando no hay conflicto. Pero, por ejemplo, la diplomacia hace que tú tengas relación con aquellos otros territorios en los que tú no los ves igual, porque tienen una diferente cultura, o una diferente religión, o un diferente sistema político. Es lo que hace. La diplomacia es Ya. el hilo que une a estas dos cajitas, Y por eso así pasa decirlo. también entre las personas, dices. Ya, mira, somos Para, o únicos, sea, mira, evitar. somos Pero únicos es y que si vas a diferentes ese a la vez. concepto, por ejemplo, entre personas mismas, no hay este concepto. Si una persona nota que es más fuerte que otra, a veces, ¿no? A veces lo entiende, a veces entiende sus capacidades, ¿no? Pero hay otras veces, por ejemplo, en varios colegios se ven los casos de bullying, que es alguien que se siente superior al otro, ¿no? Puede ser un idiota, pero de manera física o de manera inteligente se siente superior y busca echárselo en la cara al otro. Yo diría que el bullying puede ser algo completamente diferente. Mira, no comparemos, no comparemos los conflictos de niños
con los conflictos entre naciones. Si bien tienen la similitud en esto de la diferencia, también entendamos de que las naciones son un grupo de personas, es una organización, un sistema complejo que se reúne para formar algo, mientras que los niños, incluso los adolescentes, incluso la secundaria, donde está esta cosa del bullying, hablamos de personas que todavía les falta un poco más de experiencia en la vida, necesitan un poquito más de desarrollo, entonces es completamente diferente. Es decir, digan, ah, eres diferente a mí, te peleo, pero con las naciones no ocurre lo mismo. Eso es a lo que quiero llegar. Con los niños será así, pero con las naciones no, no lo creo. Para el tema de niños, haremos un especial sobre pediatría, pero hoy día no. Así que no me vuelves a tocar el Me tema. gusta mucho el tema de la pediatría, pero bueno, ¿Cómo? Sí, es por eso que estudiaste ser médico. médico, sí, soy doctor en obstetricia. No, mentira. Pero bueno, algo que decir, Mr. Divago. Sintetízalo, tú eres bueno sintetizando todo. Pero escribí esta vaina. Escribí que civilizar es hacer lo desconocido cercano. Oh, civilizar. Sí, sí, sí. Pero eso es tema de otro video. El, mm, el distinguir al otro decanta en la capacidad de reconocer lo diferente. Y es solo a través de reconocer lo diferente que uno puede ser consciente de lo propio. En tal sentido, yo diría que el reconocimiento del otro y la habilidad de percibir lo diferente da pie a la evolución. Mira, potente. Ujú. Wow, Sí, todo pues, eso dijimos. Sí, ¿A qué te refieres? ¿prefieres 3 metros de encaje negro o, o terminar el capítulo? Mm, ¿Algo más que añadir, señores? me puedo ir a la mierda con esto, pero ya, ya. yo Quita, ¿eh? diría, somos diferentes y únicos a la vez. Suena muy de leather, pero Qué lindo. Yo diré que la diferencia provoca igualdad. ¿qué? Mira, si hay algo que Sí, está claro es de que de sí, momento vas siempre a hay conquistar. diferencias. Mira, si hay algo que está claro es Ileso que siempre Atenas, hay que fue diferencias, quemada. así eso. Ah, sí, igual Jerusalén, pero aún existen. No, pero a su pueblo de Jerusalén no los votaron por 2000 años. ¿Cuántos mil años, güey? ¿Cuánto tiempo fue? Ya fue el tiempo. El hecho que se vaya gran número de población no quiere No, decir que o se hayan se ido. fue o los expulsaron, porque yo tengo entendido que Roma los sacó de ahí. Sí, pero una vez que se Ya, fue Roma, no volvieron. ya, pero ya no siguieron expulsados. Estaban Volvieron ahí. 1000 años De después. hecho, Saladino se encontró con los estos y cuando llegaron los cristianos los volvieron a sacar. ¿Cómo los van a Poquito, volver a sacar poquito. si no estaban supuestamente? Ya estaban los palestinos, pe. Y por eso tenemos los de No, Palestina pero hoy en palestino día. no es una religión. Ah, no, es un estado como Y tú has tal. hecho judío, pues. Judío, bueno, judío es una religión, pero el Estado de Ya, Israel nace en base a la... judío es una religión, palestino es Ya, una condición política. sí, sí, sí. Entonces, No, cuando también vienen los una cristianos y condición votan cultural. y votan a los judíos de Jerusalén en las cruzadas, ¿cómo los van a votar si supuestamente no estaban? ¿Cómo es que No, regresa un pirata a Jerusalén, un pirata a Jerusalén a vivir si supuestamente no están? pero si ¿Cómo estaban, regresa un rabino después no, de salir pero de Barcelona a te Jerusalén si no pregunto, están supuestamente? si estaban, por qué no nace el Estado judío como tal? Por Es razones que, políticas, no religiosas. Y tú has hablado de no, es cuestiones que hay religiosas, palestinos ahí hasta el pero día con de Palestina hoy. es una cuestión política, no No, religiosa. es un ciudadano y es reconocido de manera cultural, ¿o no? Político, político, cultural, no religioso.
Ya, ¿Acaso ya. alguien te reconoce como boliviano, como No, peruano no, o nunca, panameño jamás boliviano. de forma religiosa? No, ¿verdad? Es de No, O es forma verdad, tú te política o podrías cultural. infiltrar en Estados Unidos y nadie se daría cuenta que eres peruano. no, sí se darían cuenta. Mi color me delataría. Oye, Sí, pero sí, obvio que es el color, no es que no es que sea el idioma, es Sí, el pensarán sí. que color. eres de Sudáfrica o de Francia también, mira. No puedo Puede hacerme el decir que mudo eres de Francia. tranquilamente. Ya, esta parte es la que no va, ¿no? Es la parte que no va. O sea, Es la parte que no. la peor parte es que solo puedo pasar entre peruano o boliviano, una de dos, puta madre. No, también de francés. No, Si te vuelve futbolista, sí. Y tampoco. este tema te vuelve bastante fosforito, ¿no? No, no, en realidad quiero pelear, pero me estoy Sí, controlando. sí, pues sí, pero ¿por Bueno, qué te estarías controlando, pues? Porque te inquieta, Poquito, poquito. ¿ya ves? Bueno, señores, Ya, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Procederé a agredir al Jesus física y sexualmente. Bueno, ¿lo y quemó?